Buen día alumnos, en este video veremos cómo hacer la suma de fracciones con denominadores diferentes aplicando el método de mínimo común múltiplo. Para este primer ejercicio nos pide sumar 2 cuartos más 5 medios. Como se pueden dar cuenta, los denominadores son diferentes. En esta primera fracción tengo de denominador al número 4 y en esta otra tengo de denominador al número 2. Por lo que aquí no puedo aplicar la suma directa de los numeradores y de los denominadores. Lo que tengo que hacer es aplicar otro tipo de metodología para resolverla. Uno de esos métodos es el método de mínimo común múltiplo. ¿En qué consiste este método? Como primer paso vamos a tomar los denominadores, los que tengamos en las fracciones. Entonces en este caso yo tengo de denominador al número 4 y al número 2. De estos dos números yo voy a sacar lo que es el mínimo común múltiplo. Y recuerden que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el número más pequeño que es múltiplo de esos números. Para obtenerlo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir estos números entre al menos los primeros números primos, que son regularmente los que se ocupan. ¿Cuáles son los primeros números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Hay más, pero regularmente con esos basta para hacer las divisiones de estos dos números. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a preguntar primero si el 4 se puede dividir entre 2 exactamente. Entonces, si la respuesta es que sí, van a ocupar ese número primo como divisor. Entonces lo van a poner al lado derecho de esa línea que yo coloqué verticalmente. Y hacen esa división. Entonces, 4 dividido entre 2 me da como resultado 2. Después se pasan con el siguiente número, que en este caso es el 2, y se vuelven a preguntar lo mismo. ¿El 2 se puede dividir entre 2 exactamente? En este caso la respuesta es que sí. Realizo esa operación y 2 entre 2 me daría que es 1. El objetivo de esto es que sigamos haciendo divisiones hasta que todos los números terminen siendo 1 o el resultado termina siendo 1. Por lo tanto, con este número yo ya terminé porque ya llegó a 1. Pero con este todavía me falta. Este 2 lo puedo volver a dividir entre el número 2. Entonces vuelvo a ocupar el número primo 2 para hacer otra división. Y digo 2 entre 2 me da como resultado 1. Una vez que llego a este punto en el que ya no puedo seguir dividiendo, o sea, donde todos ya llegaron a 1, lo que voy a hacer ahora es multiplicar los números que ocupé como divisores. Entonces voy a hacer lo siguiente. En este caso me quedó 2 y 2. Entonces estos dos números los voy a multiplicar. Entonces 2 por 2 me da como resultado 4. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y de 2 es el número 4. Una vez que obtenemos el mínimo común múltiplo, ese mínimo común múltiplo lo vamos a usar como denominador en nuestro resultado. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a colocar aquí en mi resultado en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir ese mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores de las fracciones que yo tenga. Entonces lo voy a dividir entre 4 y también lo voy a dividir entre 2. Entonces aquí yo voy a hacer una división. Una vez que haga esa división, el siguiente paso es multiplicarlo por el numerador que yo tenga en esa fracción. Y así lo voy a hacer con cada una de ellas. Estas van a ser multiplicaciones. Haciendo las operaciones me quedaría de la siguiente manera. 4 dividido entre 4 es 1. 1 por 2 me queda como 2. Y lleva el signo que tenga esa fracción. Entonces esta fracción es positiva, por lo tanto este 2 también queda de manera positiva. Me voy con la siguiente, con esta operación, con esta fracción. 4 entre 2 me da 2.
2 por 5 es 10. Y ese 10 lleva el signo que tenga esa fracción. Entonces, en este caso, la fracción es positiva, por lo tanto queda como más 10. Hago la operación que me queda en el numerador. 2 más 10 me queda como 12. Y eso dividido entre 4. Y una vez que llego a este paso, checo si se puede reducir esta fracción. Y en este caso sí se puede, porque 12 se puede dividir exactamente entre 4. 12 entre 4 sería igual a 3. Entonces el resultado de hacer esta operación de 2 cuartos más 5 medios sería igual a 3. Para este segundo ejercicio nos pide sumar menos 1/5 más 7 tercios. Entonces igual tenemos el mismo caso en el que tenemos denominadores diferentes. En esta fracción tenemos de denominador al 5 y en esta otra fracción tenemos de denominador al 3. Para resolverlo lo que vamos a aplicar es el método de mínimo común múltiplo. Como primer paso debemos de tomar los denominadores. En este caso sería el número 5 y el número 3. A esos les tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Para hacerlo, recordemos que debo de usar o dividirlos entre los números primos. Y aquí voy a colocar los primeros números primos que regularmente son los que ocupamos, etcétera. Y procedo a hacer las divisiones. Entonces el 5 no lo puedo dividir entre 2, no lo puedo dividir entre 3. El 5 sí lo puedo dividir entre 5, entonces ocupo ese 5 como divisor y lo coloco a la derecha de la línea que yo puse verticalmente. Hago esa operación, 5 entre 5 me queda que es 1. Me paso con el siguiente número y me pregunto si el 3 se puede dividir entre el 5. La respuesta sería que no. Entonces cuando la respuesta sea que no, ese número va a bajar tal cual y como está ahí. Entonces el 3 no lo puedo dividir entre 5, baja y se queda como 3. Cuando llego a este punto, el 5 ya llegó a lo máximo, ya no lo puedo dividir entre otro número que no sea el 1, por lo que ese ya lo dejo ahí, pero el 3 sí lo puedo seguir dividiendo, y el 3 no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Entonces voy a tomar ese número 3 como divisor y voy a efectuar la división. 3 entre 3 me queda como 1. Y aquí yo ya llegué a lo máximo con ambos números, ya no los puedo seguir dividiendo. Cuando llego a ese punto, el siguiente paso es multiplicar los divisores que yo ocupé. Para este caso sería multiplicar el 3 por el 5. Y de esa manera yo obtendría el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo de 5 y de 3 es igual a 15. 5 por 3 son 15. Ese mínimo común múltiplo yo lo voy a ocupar en mi resultado final como denominador. Entonces lo coloco en la parte de abajo. Y recordando que ese 15 yo lo tengo que dividir entre cada una de las fracciones o de los denominadores de las fracciones. Entonces voy a dividir el 15 entre el 5 y el 15 entre 3. Una vez que efectúe esa división, el siguiente paso es multiplicarlo por el numerador de cada una de esas fracciones. Aquí van a ser multiplicaciones. Efectúo esas operaciones, entonces me queda que 15 entre 5 es igual a 3 y 3 por 1 es igual a 3. Recordando que ese resultado debe ir acompañado del signo que tenga esa fracción. Entonces en este caso la fracción es negativa, por lo tanto este resultado también debe de ir de forma negativa. Hago lo mismo con la siguiente fracción. 15 dividido entre 3 me da 5. 5 multiplicado por 7 es 35. Coloco ese resultado, 35, y va acompañado ahora del signo que tenga esta fracción que estoy ocupando. En este caso el signo es positivo, por lo tanto aquí debo de ponerle el signo de más. Cuando llego a este punto lo que voy a hacer es hacer la operación que tengo aquí arriba.
Entonces lo que tengo que hacer es sumar menos 3 más 35. El resultado es igual a 32 dividido entre 15. Una vez que llego a mi resultado, checo si esa fracción se puede simplificar. Y en este caso ya no puedo seguir simplificando, por lo que la fracción o el resultado se quedaría como 32/15. Para finalizar, revisaremos este ejercicio en el cual tenemos la suma de más de dos fracciones, y es precisamente en estos casos cuando se recomienda usar el método de mínimo común múltiplo. Cuando tenemos dos fracciones se recomienda más usar el método cruzado, pero cuando tenemos más de dos debemos usar o se recomienda usar el método de mínimo común múltiplo. Si no saben usar el método cruzado, en la parte superior les va a aparecer el video relacionado con ese tema. Entonces, para resolverlo por método de mínimo común múltiplo, procedemos de la misma manera. Vamos a tomar todos los denominadores, que en este caso son 5, 3 y 4, y a esos números los vamos a dividir entre los números primos. Ya dijimos que los primeros números primos, que son los que más que ocupan, son 2, 3, 5, 7, 11, etc. Entonces, comenzamos primero con el 5. El 5 no lo puedo dividir entre 2, no lo puedo dividir entre 3, pero sí lo puedo dividir entre 5. Entonces, el 5 lo puedo ocupar como divisor. Lo coloco a la derecha de la línea y hago esa división. 5 entre 5 me queda que es 1. Me paso con el siguiente número. El 3 no lo puedo dividir entre 5, por lo tanto, el 3 lo bajo tal y como está. El siguiente número es el 4. El 4 tampoco lo puedo dividir entre 5, por lo que el 4 también bajaría tal y como está. Aquí el 5 ya llegó a lo máximo, ya no lo puedo seguir dividiendo, entonces me paso con los otros números que todavía puedo dividir. Y el 3 no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Entonces ese 3 lo puedo usar como divisor. 3 entre 3 me queda que aquí es 1. Checo si el siguiente número se puede dividir entre 3. Y en este caso no se puede dividir, por lo que este 4 volvería a bajar tal y como está. Y aquí el 3 también ya llegó a lo máximo. Paro con ese número, pero el 4 sí lo puedo seguir dividiendo. Y el 4 precisamente lo puedo dividir entre 2. 4 entre 2 me quedaría que es 2. Y ese 2 otra vez lo puedo dividir entre 2. Entonces vuelvo a ocupar el 2 como divisor. Y 2 entre 2 es igual a 1. Y de esa manera ya todos los números llegaron a lo máximo. Ya no puedo seguir haciendo divisiones. Cuando llego a ese punto, lo que debo hacer es multiplicar todos los divisores que yo ocupé. Entonces voy a multiplicar 2 por 2 y ese resultado lo voy a multiplicar por 3. Y a su vez ese resultado lo voy a multiplicar por 5. Entonces voy a hacer 3 multiplicaciones. Y el resultado de esas multiplicaciones va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces 2 por 2 me queda que es 4. 4 por 3 son 12. 12 por 5 son 60. Entonces el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 4 es 60. Ese mínimo común múltiplo yo lo voy a ocupar como denominador en mi resultado. Entonces lo coloco en la parte de abajo y procedo a hacer cada una de las divisiones entre los denominadores de cada una de las fracciones. Entonces el 60 se va a dividir entre 5, se va a dividir entre 3 y se va a dividir entre 4. Una vez que yo tenga el resultado de esas divisiones, lo que voy a hacer a continuación es multiplicarlo por cada uno de los denominadores. Lo voy a multiplicar por 7, lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a multiplicar por 1. Efectúo las operaciones. 60 entre 5 me da a 12. 12 por 7 es igual a 84. Recordando que
el primer resultado lleva el signo de la primera fracción. La primera fracción es positiva, por lo tanto este también debe ser positivo. Me paso con la siguiente. 60 entre 3 es 20. 20 por 2 son 40 y lleva el signo que la acompaña. Por lo tanto sería más 40. Y hago lo mismo con la última fracción. 60 entre 4 es igual a 15. 15 por 1, 15. Pero aquí ese 15 debe de ir con signo negativo porque la fracción es negativa. Entonces coloco aquí como menos 15. Efectúo las operaciones que tengo en el numerador. 84 más 40 serían 124 y 124 menos 15 es igual a 109 dividido entre 60. Cuando llego a este punto, checo si el resultado se puede simplificar y en este caso ya no se puede seguir simplificando, por lo que se quedaría como 109/60. Bueno alumnos, hasta aquí este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo.